¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sea bienvenido a su programa Desde tu Mirada, 6:05 y está escuchando el 1040 de amplitud modulada. Radio Mujer, el sexto sentido de la radio, llegando usted también a través del 95.1 de FM en Austin, Texas, por la cadena Cable Radio Network a 10 estados de la Unión Americana y al resto del mundo por el internet en www.radiomujer.com.mx. Estamos, como ya es costumbre, sus psicoanalistas de la radio, mi compañera Gabriela Maldonado y su servidor José Luis Amarripa tras los micrófonos. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Muy bien, José Luis, ¿tú qué tal? También muy bien. Estamos acá con la segunda parte del tema de la ley del mínimo esfuerzo, que bueno, el día de ayer levantó controversia, ¿no? Controversia alrededor de que todos de alguna manera vamos teniendo esta idea ya muy fija cuando hablamos de la ley del mínimo esfuerzo, como si fuera algo mediocre, como si fuera, digamos, el camino hacia la mediocridad, ni siquiera para ponerle más palabras. Y es interesante, ¿por qué? Porque también podemos entender la ley del mínimo esfuerzo como lo mínimo aceptable para poder realizar una tarea, ¿no? Por ejemplo, ¿qué quiere decir esto? Podríamos pensar tal vez de una persona que esté atendiendo un counter, que esté atendiendo una caja, por ejemplo, y que diga, ¿cuál es el mínimo de personas que tengo que atender para que sea una evaluación positiva? Pues bueno, debería de atender al menos unas 5 o 6 personas cada media hora, no sé cómo sea el cálculo. Por lo tanto, no importa lo que me tarde, no importa que solamente haya una sola persona en la fila, me puedo tomar todo el tiempo del mundo, distraerme, platicar con mis compañeros, revisar mi celular, porque a final de cuentas mi evaluación va a salir igual si hago un esfuerzo mayor o si hago esto. Y ahí yo creo que ya es en donde vamos a hacer una diferencia realmente marcada cuando tomamos esta ley del mínimo esfuerzo interpretada como al pie de la letra, ¿no? ¿Qué es lo mínimo que puedo hacer? ¿Cuáles son los mínimos esfuerzos que puedo hacer para que sea esto aceptable? Pensémoslo en la escuela también. Bueno, pues con 6 paso, con una calificación de 6 es más que suficiente. ¿Para qué necesitaría esforzarme más si esa es la calificación mínima aprobatoria? Y ahí ya nos vamos yendo hacia un aspecto muy distinto. Si ve, no quiere decir que hagamos el 100% con el mínimo esfuerzo, sino que estamos buscando realizar nuestra tarea de una manera mediocre, haciendo el mínimo esfuerzo, pero aún así entregando el mínimo resultado esperado de nosotros. Y esto ya es muy, muy, muy diferente y que me parece que también por ahí era donde estaban rondando las participaciones del día de ayer, ¿no? Por ejemplo, pues cuántas veces tendría que llevar a mis niños al parque al mes para considerarme un buen padre. Pues bueno, ¿qué les parecería? Una cada 2 meses, ¿no? Eso yo creo que ya sería lo mínimo aceptable y así yo ya no me inconformo, yo ya no me estoy molestando de salirme del fútbol, de evitarme salir un poquito a la calle porque me molesta. Entonces yo creo que con eso es más que suficiente, es más, vamos calendarizándolo, ¿no? Una vez cada 2 meses vamos a salir al parque. Ese tipo de actitudes ya son distintas y ya va hablando de un dejo, ¿no? De, digamos, como de lo que está a nuestro alrededor, que también evidentemente está reflejando algo que pasa en nuestra cabeza, algo que va pasando por nuestro psiquismo. Cuando empezamos a realizar las actividades de esta manera, ¿usted qué piensa que podría estar detrás de ello, ¿no? Porque ahí hay una cosa muy importante. Cuando es algo que nos gusta, cuando es algo que disfrutamos, bueno, el tiempo se nos hace corto, se nos hace que se nos fue muy rápido todo, ya no sabemos qué más hacer, cómo acomodarnos, estamos planeando constantemente y ahí sí, digamos como que ponemos todo nuestro esfuerzo en lo que queremos hacer. Pero en el momento en el que no disfrutamos de algo, en el momento en el que se volvió una tarea mecanizada, pues definitivamente estamos haciendo solamente lo que se está requiriendo y el mínimo de lo que se está requiriendo, ¿sí ve? Y esto, por supuesto que tiene un impacto en todo lo que nos rodea y específicamente en qué tanto estoy haciendo yo alrededor. Porque acá hay una cosa también interesante. Podemos llegar a pensar que solamente hacemos ciertas cosas que no nos gustan de esta forma, pero esto, digamos que es como una pendiente, como si fuera una bajadita que nos va llevando cada vez más hacia hacer todo lo que estamos haciendo de esta manera. ¿Por qué? Porque de alguna manera la recompensa de hacer este tipo de cosas es la inactividad, el no desear, el no movernos, gracias. Y esto se va haciendo un hábito. Esto, por más que digamos solamente estas cosas que a mí no me gustan, se nos va haciendo un hábito si lo dejamos que se nos salga de control. Y ahí en ese hábito es cuando ahora sí empezamos a dejar de disfrutar las cosas que deberíamos de estar disfrutando.
Entre las participaciones que no pudimos leer al aire el día de ayer, bueno, pues todas son muy interesantes, ¿no? Y nos hablan más o menos de las entre opiniones e inquietudes que tienen pues muchas de las personas que nos están escuchando. María de Jesús, por ejemplo, nos compartió: si recibiéramos esa educación y se las diera a mis hijos, y se las diésemos a los hijos, sería de puros ninis, y no estoy de acuerdo con esa ley. Los ninis, para las personas a las que no les resulte familiar este término, es como uno de estos términos ya que se han ido sacando como un poco de la manga, que significa básicamente una persona que no trabaja y no estudia, ¿no? Se dice de forma como resumida: ni trabaja ni estudia, y entonces se habla de un nini. Y bueno, aquí esta es una parte interesante de tocar, porque en verdad hay muchos padres que van teniendo toda esta clase de angustia de que los hijos vayan a fracasar en la vida, de que no vayan a tener las herramientas necesarias, etcétera, y asumen como una especie de conjuro, que si siguen todas las reglas como sumamente estrictas, o entre más estrictos sean, mientras más represivos sean con los hijos, mejores personas van a surgir de ahí, de esa educación, ¿no? Es interesante ver este planteamiento, y luego también darnos cuenta de muchas, digo, tampoco es para irnos a los polos, ¿no? Pero también darnos cuenta de pues la historia de vida de muchas personas que pues que han caído, por ejemplo, en el crimen, que han hecho cualquier cantidad de cosas al grado de hacerse famosos, ¿no? Y que bueno, es curioso cómo en la familia, si uno se pone a ver, había un cierto régimen bastante estricto. Por ahí hay una película de un caso que, hasta donde tengo entendido, no es real, que se llama El Dragón Rojo. Es como una especie de precuela de otra película que se hizo bastante famosa, El silencio de los inocentes. Sí, bueno, por ahí va describiendo, si tú la llegaste a ver, la vida de este señor que tenía como esta compulsión por matar cierto tipo de mujeres y ofrecerlas como sacrificio, ¿no? Y por ahí a una imagen que él tenía, que relacionaba bastante con la abuela. La abuela era sumamente estricta con este hombre, ¿no? Pero bueno, tampoco es para que nos vayamos a eso y pensemos que entonces un orden extremo y escrupuloso va a convertir a nuestros hijos en asesinos seriales. Lo que quiero decir es que en muchas ocasiones hay ciertas cosas que te generan tanta angustia que quisieras hacer una especie de hechizo en contra de eso, como que algo te asegurara por todos los medios que eso nunca va a suceder, y la verdad es que eso es imposible. Verdaderamente el que una persona, un adolescente, un adulto joven no tenga esta actividad fuera de sí mismo, fuera de estar en su cuarto, fuera de estar ensimismado únicamente, tiene que ver con la dinámica del deseo. Y la dinámica del deseo se comporta de manera curiosa y de manera distinta en cada ser humano. Por ejemplo, hay personas que están muy preocupadas porque los hijos no trabajan ni estudian, sin embargo, los tienen en su casa alimentándolos, cuidándolos, moviéndolos de aquí para allá, y también dándoles todavía órdenes de a qué hora van a llegar, a qué hora no van a llegar. Entonces, si nos ponemos a analizar escrupulosamente, es una condición en donde el padre o la madre no han perdido todavía el poder. Tienen todavía poder para decirle, para darle órdenes, para tenerlo controlado hasta cierto punto, y eso es algo que tranquiliza mucho a un padre angustiado. Entonces, si piensas que lo que te angustia es que tu hijo sea nini, a lo mejor te angustia aún más que sea independiente, ¿no? Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Estamos de vuelta en su programa Desde tu Mirada, y tenemos más participaciones que nos quedaron de
del día de ayer, y también estamos recibiendo participaciones por el correo electrónico. Se lo recuerdo, si usted nos quiere mandar una participación por esta vía, el correo es desde tu mirada, todo pegadito, @radiomujer.com.mx, o también estamos en Twitter en @desde tu mirada, también todo pegadito, y ahí podemos estar leyendo sus participaciones por una vía electrónica. Nos dice Araceli, nos está platicando sobre un punto de vista que tiene uno de estos gurús de la superación personal, Deepak Chopra, que también él habla un poquito sobre esta parte de la ley del mínimo esfuerzo. Y nos dice que para ella la ley del menor esfuerzo es trabajar mucho en la autoestima, que viene de un desmerecimiento desde niña, y de adulto estamos trabajando y trabajando para que nos vean, nos aplaudan, nos reconozcan. Es difícil hacer el menor esfuerzo para obtener el menor éxito. Yo soy de las personas que me ha sido difícil trabajar menos. Siempre estoy trabajando más y más y estoy dando más y más. Saludos y felicitaciones. Muchas gracias, Araceli, por tu participación. Es interesante esto que nos dices porque recupera algo de lo que estábamos hablando el día de ayer. Si se fija, va por dos lados esto de la ley del mínimo esfuerzo. Por un lado, la ley del mínimo esfuerzo nos puede hablar de un abandono en nuestras responsabilidades, en nuestra calidad del trabajo, en nuestra calidad de nuestras relaciones. ¿Por qué? Porque siempre es lo menos que se pueda para mantener lo que se pueda tener. ¿Sí ve? Y por otro lado, podríamos hablarlo como no dar más de lo necesario, no de lo necesario para que sea lo mínimo aceptable, sino de lo necesario para que sea algo de calidad. Y esto ya es una cosa muy distinta. Si nosotros nos estamos manejando por esto que nos dice Araceli, alrededor de que nuestro esfuerzo luzca como una medalla, de que se vea que nosotros estamos trabajando más que nadie, que yo me gano las cosas más que nadie, y aparte acá nos vamos a topar con otra cosa. Las personas que van haciendo como una novela de su sufrimiento o del esfuerzo que les cuesta algo, ¿no? Por ejemplo, a alguien le puede costar mucho trabajo algo, hacer lo que sea, conseguir un trabajo, comprar un carro, una casa, un crédito, lo que usted guste. Y al momento en el que se tiene, listo, ¿no? Qué padre, está muy a gusto. Pero después de esto nos vamos a topar con esta novelización de lo que está sucediendo, ¿no? Y es que yo desde abajo tuve que subir con mis uñas y con mis dientes y humillarme, ir a un lado y a otro y dar todo. Y ahí, ¿qué es lo que se está buscando? Si no es ese reconocimiento a través del masoquismo moral que estábamos hablando el día de ayer. ¿Por qué? Porque el impacto que se está esperando es, mira, todo lo que sufrió para obtenerlo, ¿no? Todo lo que se tuvo que esforzar, toda la sangre que le costó. Y por otro lado, estaríamos desmereciendo el logro de alguien que simplemente lo obtuvo y ya, ¿no? Ay, qué bien, y de todas maneras lo puedo disfrutar. ¿Por qué pensamos que es más loable una cosa que la otra? ¿Por qué sería más, digamos, como material para presumir, para enaltecerse, el decir que nos tuvo que ir de la patada para obtener lo mismo? Ahí es en donde también estamos encontrando esta parte del masoquismo moral, ¿sí ve? En donde de alguna manera lo podemos ver también en las relaciones de padres e hijos, ¿no? Que tal vez el padre ya tiene una posición económica, tuvo la oportunidad de hacerse de varias cosas, y tiene la oportunidad, tal vez pensemos, de pagarle una escuela privada a sus hijos, pero dice no, les tiene que costar lo mismo que a mí, porque a mí me costó y yo tenía que irme descalzo a la escuela todos los días atravesando kilómetros de selva. Entonces ellos deben de aprender el valor de las cosas que se están teniendo. No importa que yo tenga el dinero, sino que ellos tienen que verlo. Y ahí, ¿hasta dónde nos está llevando nuestro sadismo? ¿Sí ve? ¿Cuál sería el punto de esto? Podríamos hablar hasta de un aspecto de envidia. ¿Sí ve? ¿Cómo tú vas a disfrutar eso de lo que yo no disfruté? ¿Cómo es que te voy a poder compartir de este bienestar? Por otro lado, otra vez enaltecer el hecho de que si no nos cuesta, si no sangramos por ello, no tiene valor. Porque el valor está en el sacrificio. ¿Y ahí qué pasa con las personas que se les hacen más fáciles las cosas? Que tal vez tuvieron un inicio no tan descalabrado como algunas otras personas, que también se mueven de una manera positiva, van buscando hacer el bien a sus congéneres, pero que no tuvieron que llorar para obtener lo que tienen, que no tuvieron que esforzarse tanto como los otros. Ahí, si esto nos empieza a generar una molestia, tendría que ver justamente con esto que le estaba señalando, con la envidia,
¿por qué a mí me cuesta tanto trabajo y a los otros tan poco trabajo? A todos nos debería de costar trabajo, a todos nos deberían de hacer pasar por las mismas cosas, y esto pues no nos va a llevar a nada. Digo, ¿de qué nos ganamos si los demás sufren lo mismo que yo sufrí? ¿Sí ve? Y es más, aunque eso suceda, nos podemos topar con estas personas que igual y conocen a alguien, que también le ha ido muy mal, que ha tenido que sufrir por lo que tiene, y se hace una competencia, ¿no? No es como decir, mira, nosotros somos del mismo equipo, no, porque yo sufrí más. ¿Tú cuántas lágrimas derramaste? Ah, yo más. ¿A ti cuánto tiempo? A mí más. Y ahí ya vamos desenmascarando realmente cuál es la intención de este asunto de sufrir, que no tiene que ver con la meta alcanzada, sino con todo lo que nos vamos a enaltecer y a vanagloriar por pensar que sufrir nos hace mejores personas. Sería interesante poder saber, bueno, si nos pueden participar, pero a mí me parecería bastante interesante y quizás habría sido una buena pregunta también para el día de ayer, aunque sé que hay personas que participan constantemente con nosotros independientemente del día, ¿no? Sea miércoles o sea cualquier otro día. Pues sería muy interesante saber su opinión acerca de la pregunta de si crees que el sufrimiento hace mejores personas. Así pensándolo concienzudamente, si verdaderamente piensas y tienes la convicción de que el sufrimiento hace que las personas sean mejores personas. Sería muy, muy interesante poder saber eso. Y bueno, fuera de eso, que no tengo a la mano tu opinión al respecto, la opinión de ustedes al respecto, y continuando con esta línea acerca de la ley del mínimo esfuerzo, también habría que tener en cuenta que hay personas que no logran estar tranquilas, que no pueden disfrutar mientras no están ocupadas, mientras no están como saturadas de cosas. No es que visiblemente disfruten el trabajar. Hay personas que sí lo dicen como que son workahólicos, ¿no? O que, bueno, que les encanta estar de arriba abajo, pero hay otras personas que no necesariamente dicen que les encante y a lo mejor se ve que están agobiados y se ve que están saturados constantemente, pero se levantan increíblemente temprano cuando el sol todavía no ha salido y también se duermen tarde y además no dejan de hacer actividades durante todo el día hasta que finalmente a la hora de dormir caen como bulto en la cama y ya no saben nada de sí, ¿no? Se desconectan totalmente. Y es que ocurre algo. En otros momentos hemos hablado, ya atrás, cercanos a las vacaciones, a propósito del ocio, el papel del ocio, y cómo puede dar entrada a cosas como la creatividad, cómo puede dar entrada a un mundo como muy rico siempre y cuando se lo utilice de forma constructiva. Y lo que pasa es que cuando no tienes nada que hacer, así como, imagínate como cuando estás en silencio totalmente, entonces tu atención se empieza a volcar sobre ti mismo o sobre ti misma, pero no sobre los quehaceres. Hay personas que incluso antes de dormirse están contabilizando qué tienen que hacer mañana, qué ropa se van a poner, qué actividades, qué horario, aunque no sea necesario y aunque ya lo tengan escrito. Es como una manera de evadirse de su mundo interno. Y cuando ya no hay nada más que falta por hacer, cuando ya no hay ninguna actividad que te absorba en el afuera, la circunstancia es que se empieza a hacer escuchar tu mundo interno, se empiezan a hacer escuchar muchas de tus angustias, muchos de tus deseos, y hay muchas personas que no pueden soportar eso, entonces necesitan estar constantemente ocupadas. Piénsalo, por ejemplo, como que ahí en ese paréntesis, en ese espacio en donde ya no tienes ningún deber, entonces es como que cabría ahí algún placer, cabría ahí algún capricho, cabría algún gusto, y se empiezan a revolver y se empiezan a golpear entre sí cualquier cantidad de deseos que puedes traer dentro, y eso
angustia a muchísimas personas. Por eso es que hay personas que no solamente no soportan el no estar, bueno, barriendo 1, 2, 3, 4 veces por estar haciendo algo. A veces ni siquiera soportan el silencio, necesitan tener, bueno, hasta constantemente tener la tele prendida o el radio prendido o algo que esté haciendo ruido de fondo, aunque no le estén prestando atención, porque nada más es como estar buscando una distracción de sí mismos. Y si esto ocurre, es porque en el fondo está transcurriendo algo dentro que angustia mucho, e ignorarlo pues no lo resuelve. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. Estamos de vuelta en su programa Desde tu Mirada, 6:35. Le recuerdo los teléfonos en cabina: 31 22 11 90, 36 47 18 83, y si nos escucha en Austin, Texas, la línea directa es 512 215 49 09. Tenemos participaciones. Nos está diciendo, a ver, te lo pasamos. Aquí está. Nos dice Blanca: no estoy de acuerdo con la ley. Se debe de perseverar, supongo la ley del mínimo esfuerzo, se debe de perseverar y esforzar para disfrutar los logros. Y esto, retomando un poquito lo que estábamos hablando en el bloque pasado, ¿qué pasa si algo nos viene fácil? ¿No? Imagínese que usted tiene algún tipo de gracia o de habilidad para ciertas cosas, tal vez para su trabajo, ¿no? O para alguna otra actividad. ¿Qué pasa? Entonces no se puede disfrutar. Tendríamos que estar esforzándonos y perseverando para que pudiéramos disfrutar de lo obtenido. O es más, imagínese en una herencia, ¿no? Simplemente por una repartición de bienes, usted resulta beneficiado de alguno de sus familiares. Y le dan un dinero, le dan una propiedad, tal vez algún otro tipo de bien material. ¿Y qué pasa con eso? No se podrá disfrutar. Se disfrutará menos eso que si nosotros hubiéramos trabajado para conseguirlo peso por peso. Es más, todavía pongámonos en un aspecto todavía más mundano. Si se encuentra 200 pesos tirados, no le da gusto. ¿No? Es una cosa interesante. ¿Por qué? Porque realmente la capacidad de disfrutar de las cosas que nosotros podemos obtener, ¿no? Hablando de logros materiales, no tendría que ver como si fuera una relación directamente proporcional con el esfuerzo que nosotros vamos efectuando para obtenerlos, sino del deseo que tenemos de estas cosas. ¿Sí ve? Tal vez haya algo que nosotros deseamos, pensémoslo en una relación, ¿no? Nosotros nos esforzamos en una relación pues interpersonal, tal vez con el novio, con la novia, por dar nuestra mejor cara, por conquistar, por acercarnos, ¿no? Y por supuesto que esto no tendría que ir alrededor del fin, sino que lo estamos haciendo, nuestro esfuerzo, nuestra energía, nuestra libido está enfocada en esta actividad, justamente porque nos interesa, justamente porque lo deseamos, porque está puesto nuestro deseo sobre esta meta. Entonces, el esfuerzo es lo de menos. ¿Sí ve? El esfuerzo tendría que ser lo de menos. Es como si ya después de eso, después de que nosotros ponemos todo para nosotros, imagínese que usted pone todo su esfuerzo para comprar un automóvil, ¿no? Todos los ahorros los empieza a guardar, saca sus cuentas, tal vez pida un crédito o tal vez se lo aviente así a pelo, y al final, ya que tiene el dinero, compra su carro y se pone a pensar más en todo lo que tuvo que sacrificar, en todo el esfuerzo, en todo el tiempo que le llevó, que en pasearse en su carro, ¿no? Y uno podría decir, bueno, es que me sabe más por el hecho de haberme esforzado tanto. Y ahí hay una cosa interesante. ¿Por qué nos sabe más? ¿Por qué nos llega a dar esta sensación como de más agrado cuando nos esforzamos más? Y acá hay que entender cómo no es directo hacia el esfuerzo, sino hacia lo que tuvimos que postergar ese placer para obtenerlo. ¿Sí ve? No quiere decir que el placer esté en la espera. Ahí ya sería una cosa distinta. Ahí ahora sí ya tendríamos que pensarlo desde un punto de vista más en el masoquismo, en donde es más la espera que el logro, en donde es más el sufrir que el resultado. Pero si es el resultado, por supuesto que nos va a saber más algo, ¿no?
si lo viéramos en proporción, algo en lo cual nosotros tuvimos que esperarnos para obtenerlo. ¿Sí ve? Tal vez a una persona que no cuente con los medios económicos para decir el día de mañana, me quiero comprar un carro nuevo y se lo compra, no le va a ser tan significativo como una persona que tuvo que ahorrar un año, medio año, el tiempo que haya sido, o tener que pagarlo en plazos a 4 años para obtener su automóvil. ¿Sí ve? ¿Esto por qué? Por el tiempo que tuvimos que esperar para obtener la gratificación de nuestros esfuerzos. Pero acá también pasa una cosa muy curiosa. Si ese tiempo se extiende de más, se acaba la gratificación al final. ¿Cómo o por qué? Cuando digamos que nosotros estamos para todo lo que queramos hacer, sabemos que hay un tiempo de espera, ¿sí ve? Para lo que sea, así tenga que ver simplemente con una respuesta. Ese momento de incertidumbre se puede alargar de mayor o de menor medida. Piénselo como cuando nosotros estamos tal vez interesados en alguien. Tal vez en un primer momento vemos a esa persona indiferente, bueno, pues como que sí nos voltea, como que no nos voltea. Y ahí es en donde se empieza a crecer el placer. Por eso es que muchas veces hablamos de que lo prohibido o lo que no se puede es lo que más se desea. ¿Por qué? Porque ahí es en donde se empieza a poner la energía, en ese postergar ese placer. Pero si al final nosotros pasamos 1, 2, 3 meses, 4 meses, los que usted aguante, y no hay respuesta, pues ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a voltear para otro lado. Y simplemente no hay satisfacción, simplemente hubo ese displacer que nos generó estar postergándolo tanto. A menos, claro, que sea eso lo que nos está generando el placer. Y ahí es en donde se concentra más uno en el hacer que en el obtener, y en el sufrirlo que en la recompensa. Que de ahí, bueno, en otros momentos hemos hablado a propósito de la jubilación y cómo puede significar un gran duelo para las personas cuando no encuentran otro sentido en su vida salvo trabajar, ¿no? Cuando ya no encuentran en cómo disfrutar eso que han conseguido, qué empezar a hacer con su vida una vez que ya no tienen obligaciones. Esto verdaderamente es algo muy grave. En verdad que es muy loable el hecho de que una persona que se ve en toda la necesidad de hacer un gran esfuerzo y de hacer un gran sacrificio, lo hace y lo logra. En verdad que esto es algo importantísimo porque nos habla de esta capacidad de reincorporarse de una situación muy precaria o de una situación muy lamentable. Sin embargo, a veces esto queda ya como instaurado como la única forma de actuar, y aunque ya no estemos en esa situación, seguimos teniendo este impulso de que nos vamos a quedar sin nada, de que tenemos que seguir y seguir y seguir. ¿Por qué? Pues no sabemos, nada más porque tenemos que seguir, porque ya vamos con el vuelito. Y sí sería un poco interesante que te cuestionases, ¿por qué crees tú que sea esta la línea más difundida? Esto del esfuerzo, esto del siempre dar un poquito más, ¿tú por qué crees que sea lo más difundido? Es lo mejor para la masa, es lo mejor para las personas, no para los individuos, para la sociedad. ¿A qué persona en el mundo crees que no le guste que le des de más? A cualquier persona le va a gustar eso. Entonces, por supuesto que si las otras personas pueden hacer extra y pueden incluso más de lo que les toca, pues por el jefe mejor y por el jefe del jefe mejor, porque además se están ahorrando, ¿no? En tanto que el otro se está esforzando extra, pues ellos probablemente se están ahorrando. Aquí hay algo interesante, no como para tacharlo, pero sí como para cuestionarlo. Piensa en las personas más ricas. Por supuesto que hay personas que de su esfuerzo y empezando desde abajo, a escalar desde abajo, se han hecho de una muy buena posición y de una muy buena capacidad económica, por ejemplo. Pero las personas más ricas en el mundo, normalmente, muy comúnmente, no son personas que se hayan esforzado. De hecho, normalmente son personas que han obtenido lo que tienen, o bien las generaciones pasadas, esas personas han obtenido lo que tienen sirviéndose de los demás, sirviéndose del trabajo duro de los demás y pasando por encima de los demás. Esto no es loable, pero no, digamos, deja de ser loable no por el hecho de que no les haya costado trabajo,
sino por el hecho de que estuvieron dispuestos a robar, a hacer cualquier cantidad de corrupción, a hacer cualquier cantidad de cosas para obtenerlo. Eso es lo que no es loable, no el hecho de que les haya o no les haya costado trabajo. Entonces, si tú te das cuenta de esto y pensar, por ejemplo, ¿qué pasaría si gran parte de la sociedad empezase a tener este pensamiento, no evadiendo como la moral social, no evadiendo las leyes, las normas, sí teniendo estos valores, sí teniendo esta moral, pero empezase a pensar más hacia uno mismo y, por ejemplo, se empezase a organizar de tal manera de poder, por ejemplo, jubilarse mucho antes? ¿Qué pasaría si la mayoría o si gran parte de la población apuntara a eso e hiciera eso? La sociedad en general se vería sumamente afectada, porque la sociedad se sostiene de un montón de trabajadores, se sostiene de un montón de personas que necesitan seguirse moviendo, que necesitan seguir sobre la marcha, y eso sería un perjuicio quizás a nivel social, a lo mejor, pero a nivel personal definitivamente no, y a lo mejor ahí le tocaría a nuestra sociedad pues moverse otro peldañito, ¿no? En lugar de seguirse recargando siempre de las mismas personas. Vamos a ir a un pequeño corte y regresamos. De regreso en su programa Desde tu Mirada, y ya estamos en el último bloque del programa del día de hoy y todavía tenemos participaciones. Nos han seguido llegando participaciones por el correo electrónico. Araceli, muchas gracias. Bueno, nos está hablando ahí sobre las leyes universales. No estoy muy seguro sobre cuáles te estés refiriendo, no sé si a la gravedad o el movimiento planetario. No, definitivamente no creo que sea eso, ¿no? Pero es interesante también parte de lo que nos estás haciendo como participación sobre el esfuerzo y la envidia. Y tenemos más participaciones telefónicas. Nos están diciendo, acá nos dice Ana, ¿sí es este? Sí. Nos dice Ana, no es bueno ni malo, la persona debe analizarlo y ver si vale la pena dar el esfuerzo o no darlo. Esto es algo también interesante en pensarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque una vez más podemos quedar sumidos en esta idea de que el que se esfuerza más es el mejor. ¿Sí ve? Es una cosa realmente curiosa de pensar, ¿no? Y que está muy metida en nuestra manera de movernos en la sociedad, ¿no? De repente hasta lo podemos ver en las escuelas, ¿no? Que vemos los exámenes, ¿no? Como cada vez, yo recuerdo cuando recién empecé mis estudios, en la primaria, era realmente una calificación importante la del examen, era muy importante, ¿no? Uno podía haber ido con sus uñitas limpias todos los días y hacer todas las cosas que se pedían en la escuela, pero si en el examen nos iba mal, se reprobaba. Si en el examen no teníamos una digamos, como un mínimo aprobatorio, y ni siquiera un mínimo aprobatorio, más del mínimo aprobatorio, no pasábamos la materia y teníamos que ir a algún tipo de curso extra. Y cada vez más, mientras ha ido pasando el tiempo, me voy dando cuenta como en las escuelas de repente se hace un esfuerzo por quitar el valor de los exámenes. Y esto evidentemente con ciertos argumentos alrededor de la educación, ¿no? La vida no es un examen, uno puede saber mucho en un examen, pero no sabe nada en el momento de hacerlo, ¿no? Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Y sí, totalmente de acuerdo. Hay muchas cosas que no sirve de gran cosa saberse la teoría si no se tiene la práctica, pero hay muchísimas más cosas que no se tiene la menor idea de lo que se está haciendo en la práctica si no se conoce la teoría, ¿no? Esto por un lado, pero digamos como más que por un esfuerzo educativo, más que por una norma educativa, creo que justamente tendría que ver con lo que vamos a estar hablando el día de mañana, con evitar la frustración, ¿sí ve? De repente hasta podemos encontrar cómo en el examen se pudo haber ido súper mal, pero si uno lleva su cuaderno, si uno lleva sus notas y demuestra lo mucho que estudió, entonces la calificación del examen no importa tanto. Y esto, como le digo, en muchos sentidos puede ser algo positivo. ¿Por qué? Porque también se está calificando el esfuerzo. Pero, ¿de qué nos sirve nuestro esfuerzo si nuestro resultado no es aprobatorio? ¿Sí ve? Yo le puedo echar muchas ganas a lo que quiera, y si no me sale, ¿de qué me sirve echarle ganas?
¿Sí ve? Y acá, por eso es que lo pienso de este lado, ¿no? Es tal vez como para evitarnos esta frustración. O es más, hasta en esto último, ¿no? De ciertas competencias deportivas en donde a los niños no se les da un trofeo al que gana, sino que todos ganan, ¿no? Todos somos ganadores porque todos participamos en el torneo. Y es una cosa un tanto irreal, si se fija, porque podríamos pensarlo como antinatura todavía. ¿Por qué? Porque en el mundo realmente uno puede echarle muchas ganas, pero si uno no tiene resultados, pues no va a pasar a ningún lado. Si uno le echa muchas ganas para tener una buena relación, pero no tiene resultados, si no hace algo positivo, pues ¿de qué nos sirve echarle todas las ganas? Igual en el trabajo, le podemos echar muchísimas ganas a lo que hacemos y si no estamos entregando un resultado, no nos va a servir de nada. Muy distinto es pensar solamente enfocarnos en el resultado, no importando qué sea lo que tenemos que hacer, que es lo que tú estabas diciendo en un bloque anterior, Gaby. Como ahí es en donde ya se vuelve poco loable. ¿Por qué? Porque tuve que pasar por encima de cualquier cantidad de personas para poder lograr lo que yo tengo, ¿no? O para poder lograr mi objetivo. Y entonces ahí ya se pierde el sentido, porque es ya hasta algo maquiavélico, ¿no? No importa los medios mientras se obtenga el fin. Pero en esto mismo, si se fija, nosotros vamos a poner nuestro esfuerzo realmente en las cosas que nos interesan, y si nuestro esfuerzo no es suficiente, ya no aplica la ley del mínimo esfuerzo. ¿Sí ve? Si nosotros estamos buscando algo y nos esforzamos lo suficiente para obtenerlo, guiándonos por una ética, también por parte de la moral, y lo obtenemos, ¿por qué sería de pensar que alguien que le costó más trabajo tiene más crédito? Simplemente por el hecho de digamos, enaltecer el esfuerzo de hacer que el que más hace, porque el que más hace que los demás hagan menos, ¿sí se fija? El que más trabaja le ahorra dinero y le ahorra trabajo a los demás. ¿Por qué? Porque está haciendo extra de lo que necesitara. Por algún lado, por pensarlo por un punto, pero también como en este asunto de que ¿cuál sería el punto? Nada más por cuestionarnos, no porque sea bueno o malo. ¿Cuál sería el punto en nuestra situación? Que además lo que ocurre, por ejemplo, en la situación de un examen, como un ejemplo, es que en el examen estás solo o estás sola. A diferencia de cuando estás haciendo los reportes y te apoyas de los libros y cuando estás haciendo los trabajos y te apoyas de los amigos, aquí lo importante, creo, es que sepas reaccionar cuando estás por tu propia cuenta, que es bueno no en un sentido moral o amoral, es bueno porque entonces tú te vas a poder rascar con tus propias uñas y no vas a estar diseñado exclusivamente para seguir órdenes. Socialmente son muy útiles las personas que siguen órdenes y por eso esto llega a ser muy loable y llega a ser muy bien calificado. El simple hecho de que te portaste muy bien, como te portaste muy bien y a todo me decías que sí, te voy a poner mejor nota, aunque realmente tú solito pues no lo hiciste como, no te salió el resultado esperado. No tiene nada de malo reprobar, significa volver a pasar un camino para que finalmente tengas el resultado que querías. Pero para hacer las cosas por uno mismo se necesita tener esta capacidad de análisis de la que nos hablas tú, Ana Rosa, ver si vale la pena o no el esfuerzo. Esto es difícil de hacer. Y bueno, ya como para concluir, pensaría que en general el mensaje como que se maneja a nivel social, si te das cuenta, es uno que tiene que ver con vaciar tus bolsillos, con endeudarte, con quedarte constantemente en la incertidumbre con tal de tener una mejor calidad de vida. ¿Cuántas personas no están constantemente en incertidumbre, en ascuas, por pagar unas colegiaturas tremendas de escuelas que no pueden pagar, porque consideran que eso es una mejor calidad de vida y que eso les va a dar una mejor... Hay muchísimas personas, pero muchísimas personas que han estudiado en las escuelas públicas, en las universidades públicas y tienen un nivel intelectual grandioso y tienen de verdad una capacidad que sale a flote y que brilla, pero aquí como lo que se vende es ese quedarte constantemente vacío para que constantemente tengas que estar como rellenándote como un pocito sin fondo y no tengas descanso en ningún momento. Verdaderamente creo que ahí lo ideal sería poder utilizar de la mejor manera lo que sí tienes, administrarte con lo que tienes y esforzarte si es que algo te hace falta
pero sin sacrificar tu felicidad. En ningún momento poner en cuestionamiento, bueno, pues entonces voy a sacrificar mi felicidad porque ahí sí cuestiónate y checa si vale la pena. Y si te das cuenta de que no tienes capacidad o no puedes ser feliz, pues entonces vale más la pena empezar a analizar y averiguar por qué no puedes ser feliz, en lugar de seguirte de largo como robotito haciendo y haciendo y haciendo cosas y creyendo que no eres feliz porque no puedes, porque tienes que hacer todas esas cosas. No tienes que hacer todas esas cosas, eliges hacer esas cosas por algo. Pero bueno, por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo. Tenemos por aquí una participación muy interesante que nos hace Nancy desde Austin, Texas, y que retomaremos el día de mañana porque además viene como anillo al dedo al tema que vamos a tratar el día de mañana. Yo por el día de hoy me despido, soy Gabriela Maldonado. Y yo soy José Luis Amarripa, muchísimas gracias por el favor de su atención y ya saben, nos escuchamos el día de mañana en punto de las 6 de la tarde por el 1040 de amplitud modulada. Hasta luego.